puedes estar ganando $102,000 anuales. Cuando tú tienes una profesión y emigras a Canadá, no puedes ejercer tu profesión, pero esto no aplica con estas ocupaciones. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mexican Family. Este es el único canal en YouTube en donde tú cada semana vas a encontrar ofertas de trabajo, información sobre cómo emigrar a Canadá, lo que está pasando en el país y cómo es vivir aquí. Entonces, si tú quieres emigrar, quieres conocer un poco más acerca de la vida en Canadá, saber cuánto te pagan por ejercer tu profesión aquí, entonces este es tu canal. Y en este video precisamente vamos a estar hablando, amigos, acerca de 9 profesiones con más demanda en Canadá. Si tú tienes una de estas 9 profesiones, Canadá te necesita. Así que vamos a empezar. Todo cambió después de la pandemia del COVID, amigos. Antes de que existiera el COVID, no solamente en Canadá, en todo el mundo solían hacerse negocios y trabajos de una forma distinta a como se hacen hoy. Aquí en Canadá por lo menos se ordenaron 3, 4, ya hasta perdí la cuenta de cuántos shutdowns, que son cierres de negocios para evitar que se esparciera el COVID. Entonces todos los negocios empezaron a buscar nuevas formas de vender sus productos, nuevas formas de sobrevivir. Te imaginarás que entonces comenzaron a aumentar los trabajos desde casa, los trabajos remotos en donde no necesitas físicamente tú estar en oficinas. Y entonces esto abrió nuevas oportunidades para otro tipo de profesiones y carreras. ¿Qué es lo que pasa? Canadá no estaba preparado con el número de profesionistas necesarios para este tipo de ocupaciones, mientras que por otro lado algunas otras lamentablemente quedaron sin empleo, pero estas 9 que yo te voy a decir son de alta demanda y se están necesitando ya hoy, ahorita mismo aquí en Ontario. La primera de estas ocupaciones, amigos, es para gestores en publicidad, marketing y relaciones públicas. Está clasificada con la NOC 124 bajo el sistema de clasificación de ocupaciones de Canadá. El aumento de este tipo de profesiones se debe a que muchos negocios cerraron físicamente, entonces ahora están buscando la manera de incrementar la forma en la que se anuncian online, en internet. Por eso están buscando profesionistas en marketing digital que sepan cómo promover negocios en internet, cómo hacer anuncios para difundirlos en internet y relacionarse de esta nueva forma. Cualquier tipo de negocio, comercios como restaurantes, fábricas, industria automotriz, todos están buscando la manera de anunciarse en internet. Te pongo un ejemplo. Antes de que iniciara este video, seguro viste anuncios de publicidad. Esas son empresas que están buscando la manera de que compren productos las personas que acceden al internet, y para eso te necesitan si tú te dedicas al marketing, a la publicidad o a las relaciones públicas. Entonces, ahora vamos con nuestra segunda profesión, amigos, y es la segunda profesión de alta demanda en Ontario, es administración de sistemas informáticos. Si tú te dedicas a la informática, si tienes esta profesión, esta es una gran oportunidad. ¿A qué se debe? Bueno, la gran mayoría de las oficinas actualmente aquí en Ontario no han abierto del todo sus puertas para que los trabajadores vayan a esas oficinas ahí a trabajar, sino que el 80% de este tipo de ocupaciones están trabajando remotamente desde sus casas. Entonces, cada trabajador prende su computadora desde su casa y empieza a trabajar online. Muchas de estas empresas ya no pretenden regresar a la antigua realidad. ¿Por qué? Pues porque ahora con esta modalidad de home office ellos están ahorrando la luz de un edificio, la renta de un edificio, la limpieza, todo lo que te puedas imaginar que hay alrededor de esto, porque cada quien está trabajando de su casa. ¿Qué es lo que esto produce? Que necesitan técnicos en informática que estén dando soporte a todos los sistemas que se ocupan para que cada quien trabaje remotamente. Por eso Canadá necesita con urgencia este tipo de trabajadores en informática, y Ontario lo ha clasificado como un trabajo de alta demanda para que puedas emigrar a Canadá. Antes de que te siga diciendo cuáles son los otros 7, conforme tú vayas viendo este video vas a decir, ok, tengo la profesión. ¿No sabes qué hacer? Pues yo sí sé y te voy a decir qué tienes que hacer. Muy fácil. Número 1, pues suscribirte a este canal, activar todas las campanitas de notificaciones, porque este es el único canal en donde cada semana tú vas a encontrar ofertas de trabajo de todo tipo y cualquiera de estas puede ser para ti. Además te voy a explicar
cuáles son los siguientes pasos para que tú puedas emigrar a Ontario con cualquiera de estas profesiones. Así que ya lo sabes, suscríbete al canal. Y ahora vamos con la número 3. Nuestra tercera profesión, amigos, es para biólogos y campos relacionados con la biología y la investigación científica. ¿Por qué? Esta, por cierto, está clasificada con la NOC número 2121. ¿Por qué Ontario está necesitando tantos biólogos? Bueno, pues es muy sencillo. Ontario está haciendo una inversión muy fuerte para descubrir nuevas vacunas contra el COVID, nuevos métodos de tratamiento, y para eso necesitan a biólogos relacionados con el campo científico y de la salud. ¿Quieres saber cuánto más o menos puedes ganar si te dedicas a esto aquí en Ontario? Alrededor de $57,000 anuales, más o menos es el sueldo inicial que tú vas a empezar ganando. Conforme vayas creciendo, ya sabes, cada vez vas a ir ganando más. Entonces vamos ahora con nuestra cuarta ocupación con más demanda en Canadá. Nuestra ocupación número 4 es para los analistas en sistemas de información, informáticos, como les decimos en nuestro país. ¿Por qué Ontario necesita tantos informáticos en demanda ahora? Bueno, porque como al igual que te expliqué con las pasadas ocupaciones, muchos negocios actualmente están cambiando la manera de vender sus productos. La gran mayoría ahora ya están haciendo la transición a ventas online, ventas en línea o por internet. Todo te lo venden por internet actualmente aquí. Entonces para eso necesitan técnicos en informático, para hacer todo ese proceso de ventas online y que puedan ayudar a estas empresas en la transición de esta nueva manera de hacer negocios después de la pandemia. Y bueno, pues entonces te voy a decir cuánto ganas más o menos si te dedicas a este campo. Estás ganando alrededor de $72,000 anuales cuando comienzas. Entonces, pues de ahí para el real, de ahí para arriba. Nuestra ocupación número 5 es para analistas en bases de datos. Está clasificada con la NOC 2172 y más o menos vienen ganando de $70,000 a $73,000 anuales. ¿Qué es lo que hacen básicamente un analista de base de datos? Bueno, pues como todas estas 9 ocupaciones te he comentado han sido afectadas por la pandemia, y entonces básicamente se encuentran analizando datos relacionados con el COVID, analista de base de datos para analizar cuántas personas ya se han vacunado, cuántas faltan por vacunarse, cuál es el hábito de consumo de los canadienses después de la pandemia y cosas como estas. Así que esta también es otra gran carrera y otra gran oportunidad de emigrar, por supuesto, a Canadá. Entonces, ahora vamos con la número 6, que es un poco diferente y es para programadores informáticos, y es la NOC número 2174, que te la dejo aquí. Adivina cuánto ganan. Bueno, pues nada más y nada menos que, si tú te dedicas a esta ocupación, puedes estar ganando $102,000 anuales. ¡Pum! Es como sacarse la lotería. Es una de las profesiones mejores pagadas en Ontario. Si tú tienes esta carrera, realmente vale la pena que empieces a hacer tus trámites de aplicación bajo un sistema de nominación provincial o con un contrato de trabajo. Te repito, si tú te sientes perdido, no sabes cuáles son los siguientes pasos a seguir, pues suscríbete al canal, porque yo sí sé y te lo voy a decir. Pero te vas a preguntar también por qué necesitan tantos programadores en computación. Pues tiene todo que ver con lo que ya te he dicho acerca de los nuevos negocios online en la pandemia, y esto se está expandiendo no solo a Canadá, sino al resto del mundo. Canadá ha abierto sus fronteras digitales y ahora hay muchas empresas, productos, servicios canadienses que se están exportando al resto del mundo, y eso genera más empleo y más derrama económica y una demanda más alta de este tipo de profesiones, por supuesto. Bueno, pues te voy a decir entonces cuál es nuestra ocupación número 7. Y tiene que ver exactamente con los mismos, y es la NOC número 2175, que te la dejo aquí, y es para desarrolladores web. Mira, algo muy importante que te tengo que decir de todas estas profesiones como IT, desarrolladores web, técnicos informáticos, es que, como tú sabes, hay un problema. Cuando tú tienes una profesión y emigras a Canadá, no puedes ejercer tu profesión, pero esto no aplica con estas ocupaciones. Si tú eres un desarrollador web y haces bien tu trabajo, pues eso es lo único que le interesan a las empresas. Entonces sí que puedes ejercer tu profesión realmente en Canadá.
Muy distinto de los abogados, de los profesores, de los médicos, pues bueno, pues salimos bailando con la más fea, pero si tú tienes este tipo de profesiones, sí que puedes ejercerlas aquí en Canadá, porque lo único que les interesa son resultados informáticos ya. Puedes ganar hasta $102,000 anuales. Créeme que Ontario es uno de los mejores lugares del mundo para que tú ejerzas tu profesión, porque el sueldo es muy alto y es muy bien pagado. Vale la pena que puedas intentar emigrar a Canadá si tienes estas profesiones. Nuestra octava ocupación es la NOC número 3211 y es para tecnólogos de laboratorio médico. Fíjate que esta profesión en específico ya estaba en alta demanda desde antes de la pandemia del COVID por dos factores. El número uno es que muchos de este boom profesional se ejerció hace 30 años. Muchos de los tecnólogos en este campo se jubilaron ya durante este proceso de la pandemia y de por sí no había suficientes graduados en este ramo. Entonces, incluso antes de la pandemia, Canadá ya tenía clasificado como de alta demanda esta carrera. Pero ahora, después de la pandemia, este problema se agravó todavía más porque, pues como tú sabes, lo que se ocupa precisamente son tecnólogos de laboratorio médico porque pues las palabras sobran. El COVID hizo que todo lo relacionado con el campo médico fuera de alta demanda. Y bueno, si tú tienes esta profesión, está más o menos tasada entre $70,000 a $76,000 anuales. Es el como el ingreso que tú puedes tener si te dedicas a esta profesión. Y la mejor parte, te repito, es que puedes aplicar por el programa de nominación provincial para Ontario, porque esta es una de las NOC o actividades que Ontario necesita más y ganas puntos adicionales por tener esta carrera. Yo te lo voy a explicar en otros videos, ya sabes. Y hemos llegado al final de nuestras profesiones, amigos. Ahora te voy a decir cuál es la novena carrera con más demanda en Canadá, y es precisamente para diseñadores gráficos e ilustradores. ¿Por qué? Bueno, pues por lo mismo, porque todos los negocios han transitado este sistema online y pues se necesitan ilustradores y diseñadores gráficos para el desarrollo de webs, de productos, de flyers, ya sabes, de todo lo que tiene que ver con el campo relacionado con ventas, pues se tiene que ver bonito. Lo visual es lo que vende y por eso precisamente necesitan este tipo de profesiones. La NOC está clasificada como la 5241 y el sueldo aproximado en promedio que puedes llegar a ganar si te dedicas a esta profesión de ser ilustrador o diseñador gráfico es de $79,580 en promedio. Bueno, como tú ves, más o menos hay una similitud con la anterior, pero estas son las 9 profesiones más demandadas en Canadá. Oye, Víctor, pues yo tengo una de estas profesiones. Vas a preguntarme ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es que puedas conseguir una oferta de empleo o que apliques para un programa de inmigración. ¿Quieres saber cuáles son todas las opciones que tienes disponible? Pues entonces nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal porque voy a estar hablando de eso más adelante. Que Dios te bendiga como siempre y gracias por seguirnos. Hasta luego.